Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Buen Entre Libros. Hoy tenemos un nuevo capítulo de la Vuelta al Mundo con libros. Nos vamos a Portugal con Un inspector en Fuseta, de Gil Ribeiro. Estas reseñas son para dar la vuelta al mundo. Portugal es un sitio que me encanta. Tengo que decirlo así de claro. He disfrutado mucho allí. He ido ya 3 veces. No conozco todo Portugal y de hecho esta zona donde se desarrolla la acción, porque Fuseta es un sitio real, no excesivamente visitado, que está en el Algarve, ya lo dicen en el subtítulo, Crímenes en el Algarve. Vamos a conocer un poquito de Portugal, de esta zona de Portugal y del carácter de los portugueses. ¿Por qué? Porque esta es una novela muy curiosa. La historia va de un inspector alemán, Lindelost. Está bien pronunciado porque solo he escuchado en audiolibro, Lindelost. Leander se escribe. Bueno, que llega en un intercambio, uno de los inspectores portugueses se va a Alemania y él viene hacia acá, muy contento de venir a Portugal. Bien, es verdad que creo que también en Alemania están muy contentos de librarse durante un año de él. Así que aterriza aquí en Portugal, aterriza en Faro y está destinado con una comisaría de un sitio pequeño que es Fuseta. Concretamente le mandan a la policía judicial, donde hay 2 subinspectores, Graciana Rosado y Carlos Esteve, con los que va a tener que trabajar. Este es el punto de partida. Ahora bien, realmente el personaje fundamental de la novela es este Lindelost. ¿Por qué? Porque es alguien muy peculiar. Lo descubriremos pronto. Le ves cosas raras y dices, ¿cómo es posible esto? O sea, le dicen que se viene para acá y en una semana aprende portugués. Es que este no es un personaje cualquiera. Es un hombre que tiene un síndrome de Asperger. Inteligentísimo donde los haya. Memoria fotográfica. Una memoria fotográfica que aquí va una pregunta mía, no es una pregunta capciosa ni mucho menos. Tiene la capacidad de recordar las imágenes de la escena que había visto, reproducirla en su mente como la cámara lenta y además fijándose en pequeños detalles que están ahí porque es como si él estuviera viendo una foto. Y la pregunta es que yo recuerdo haber visto en televisión una serie de un personaje de estas características, que era capaz de recordar la escena del crimen y reproducirla buscando esos detalles peculiares. Bueno, esa es su peculiaridad. También por su propio carácter es incapaz de mentir. No puede, es algo que aunque lo intente es imposible. También en su contra hay que decir que tampoco es capaz de distinguir la mentira. Para él los rostros humanos tienen una serie de puntos en los que él se fija, pero que le impiden de descubrir los detalles de esas sonrisas, de ese contacto visual, que es el que nos permite a los demás distinguir, por ejemplo, la ironía, distinguir cuando es toda una broma. No, para él no hay bromas, porque no hay mentiras. Si él dice algo, está diciendo exactamente lo que dice. Y a través de este personaje, que es alemán, iremos comprobando cómo es el carácter portugués en contraposición con el carácter alemán. Curiosamente, cuando estaba leyendo este libro, también leí un artículo que hablaba de la diferencia en el lenguaje y hasta qué punto eso marca lo diferentes que somos en un lugar de otro. Y venía a través de una expresión española que dice, vamos hablando, que es una manera de acabar una conversación y de acabar una negociación en la que, bueno, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Para él no, para su carácter alemán, porque además esto lo comparaba con el carácter de los alemanes. Pues sí, pues no. Alemán, anglosajón, porque también los americanos son igual. Una negociación es una negociación en la que se ponen los puntos a favor, los puntos en contra y se negocia.
Un poco como aquí, que, bueno, los preliminares, los no sé qué. No, allí es directo al grano. Y el Lindelof es directo al grano. Y todos estos, vamos hablando, pues como que no tienen cabida en su mente, no tienen cabida en su lógica. Lógica aplastante que le lleva a hacer cosas que dices, ¿cómo se le ha podido ocurrir hacer esto? Claro que cuando lo piensas y cuando lo analizas dices, no, realmente lo que ha hecho no es un disparate, ha hecho exactamente lo que tenía que hacer, pero claro, con nuestra mentalidad es un disparate. Una mentalidad portuguesa que, es cierto, yo he estado allí y eso te permite disfrutar mucho con este carácter abierto, amable, servicial, con ese punto de tristeza que tienen. De ahí proviene el fado, la música que a mí, entre paréntesis, me encanta. Cargada de melancolía, cargada de saudade. Esa tristeza es a rememorar su tierra. Bueno, todo esto está muy presente en el libro, junto con una historia, con la investigación propiamente de un caso que arranca con un muerto. No saben si ha sido un accidente o no ha sido un accidente. El caso es que se ha abierto la cabeza el solito en un barco, donde estaba solito, en una barca. Y a partir de ahí arranca una investigación que nos va a llevar a una gran empresa de aguas. El tema de las aguas, vale, es Portugal, pero hay veces que en España piensas que te están tomando también el pelo con el tema del agua. Y yo los veranos los paso en un sitio en que realmente nos toman el pelo con el agua, porque al final tienes que comprarte agua embotellada ante la duda de hasta qué punto, por más que sepamos que le hacen pruebas, por más que sabemos que puede no ser precisamente potable en muchos momentos. Bueno, pero eso es otro tema aparte. Pero es que ese es el tema de la novela. Una empresa que es la que lleva el abastecimiento de aguas en Portugal. Muy importante de esta novela es no solamente el personaje de Lindelof, sino los que le acompañan. La subinspectora, a la que llaman Piaf, porque es en parte bajita, una mujer totalmente echada para adelante y que, por cierto, tiene una hermana, y esta hermana también tiene importancia porque entre ella y el Lindelof salta una chispa. Y las relaciones esas pues no dejan de ser muy peculiares, porque no valen las medias palabras para él. O eres directo, o dices todo, o él no capta nada, por más que pueda pensar, pero no termina de entender los sentimientos. Es todo un problema de entender los sentimientos de los demás. Y con ellos también Carlos Esteve. Lindelof, que además de esa peculiaridad, es que estáis viendo la imagen de Lindelof ahí, el hombre del traje negro. Sí, él ha llegado vestido, estamos a finales de septiembre y en el Algarve portugués, pues como en España, hace calor. En septiembre puede hacer mucho calor y ver a alguien de chaqueta, corbata negra y camisas blancas, pero es que no tiene repuesto. Sí tiene más camisas, pero todas son blancas. No es que no tenga más trajes, sí, creo que tiene 3 trajes, pero los 3 trajes son negros, y evidentemente eso llama la atención. Claro que una vez que le conocen llama más la atención, se intenta, pues ¿cómo viste Carlos? Pues totalmente informal, y se viste exactamente igual, mismos colores, mismos todo, hasta que le dicen, ¿pero tú eres así? No, pues vístete como tú te sientes a gusto. Vuelta a su chaquetita y a su corbata. Me ha gustado mucho y este es el comienzo de una serie que ahora se ha publicado en España, pero ha vendido cientos de miles de ejemplares fuera, en Alemania. Y de hecho, también hay una película, Lost in Fuseta, se titula, con este personaje y con sus protagonistas. Leyendo esta novela me han ocurrido 2 cosas. Una, que tengo muchas ganas de leerla a continuación. Y 2, no he estado en esa zona. He estado en esa parte del sur, pero por Huelva, pero no por la parte de Portugal. Y sí, me apetece mucho conocer el Algarve y, cómo no, también me apetece darme un paseo por
por este pequeño pueblo pesquero, que no es otra cosa Fuseta, un pequeño pueblo pesquero que por circunstancias pues se ha quedado un poco lejos, afortunadamente, entre comillas lo de afortunadamente, de ese boom turístico que en parte ha destrozado sus costas. Por eso sigue siendo un pueblo tan peculiar. Gracias por estar ahí, y ya sabéis, si no os queréis perder ninguno de mis vídeos, os suscribís, le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos. Hasta pronto, y si estáis a punto de volver o ya habéis vuelto, que el síndrome postvacacional os sea leve. Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libros sé.